puntual como siempre, Roberto. Perfecto, Tamara, gracias. Muy Bueno, buenas, Roberto, muy buenas. ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Hombre, hay una camiseta de Blue Banana. Eh, A ver, aprovechando ya que viene buen tiempo, bueno, aunque tenemos un fin de semana así complicado, pero bueno, Blue Banana, una marca, a mí me gusta ropa, hacer ropa chula, hacer ropa chula. Nativa digital, son unos cracks los chavales y Ujú. muy, muy Calidad, bueno. calidad también, no es una ropa barata, pero relación calidad-precio a mí sí que me gusta. Correcto. ¿Cómo va todo? Bien, bien. No paras, tío. No me digas, no me digas. Pero bueno, Sí, vosotros estáis liados en 20.000 cosas. Yo sé que tú por casa paras poco. Yo al final, pues el hecho de poder trabajar en distintos sitios, que viene bien, pero hay veces que dices, ostras, digo, algún día debemos parar. Pero bueno, cuando las cosas que haces te gustan, pues no exacto. duelen tanto, no duelen No tanto. duelen, no duelen, pero bueno, sí, yo creo que ya lo conocéis todos y todas, pero Claro, tengo el cuadro torcido. sí, torcido, pero bueno, No sé si pondrá recto, pero bueno, da igual, no pasa nada, no pasa no nada. pasa nada, lo soportaré. Y no nos giraremos nosotros. Bueno, Roberto Pascual, ya a veces ya le hemos presentado tantas veces, pero bueno, podólogo infantil, nuestro Jedi de la podología infantil, como le hemos bautizado, que nos encanta. Y te hemos visto, o sea, últimamente eso te vemos muy activo. Te vemos por el Fixed Toe Academy dando cursos. Has empezado ahora en el WAPS Academy también el máster de podología infantil Hmm, o pediátrica. hmm. Vas a tope, ¿no? Lo que te comentaba antes, que parece que hay mucho interés también, ¿no? Porque no Sí, que estos temas parece que no sé si es ahora o ya has visto tú desde hace un tiempo que tiene bastante solicitudes, bastante interés. hombre, yo ya me dedicaba a la formación sobre podología infantil con cursos de posgrado, solo que era yo el que viajaba a distintos sitios de España, incluso en Sudamérica, a dar cursos de podología infantil. La parte ahora que hemos visto por todo el tema de la pandemia se ha avanzado más el tema de la formación online, entonces ha facilitado pues que distintas plataformas desarrollen esa formación. Y a la gente que nos dedicamos a la formación y que nos gusta compartir cosas, pues nos ha facilitado el poder llegar a otros sitios o a más gente que en condiciones normales de forma física no podíamos llegar. Mm. Pero aún así, esto no quiere decir que la gente no lo haga, pero a mí siempre me gusta hacerlo de forma presencial. Yo me he tirado casi un año sin poder ir a ningún sitio a dar un curso y Correcto. ya pude hace poco viajar a Zaragoza, que ya he viajado un par de veces, a dar el curso de infantil Mm. para podólogos y todo lo que lo que no sea presencial. Y tienes ahí eh, ¿no? Algo que tienes que soportarlo luego, hacer un... hmm, Claro, Sí. el poder contactar con, aunque esto también, vale que esto está claro que también es online, pero estamos hablando y estamos teniendo Mm. nuestro feedback y al final la formación online sí que viene muy bien para que tú la puedas adecuar a tu ritmo y dice, bueno, pues si Mm. no puedo ver la clase hoy, mañana veo dos o pasado dentro de una semana veo tres clases y puedes Correcto. consultar dudas Mm. y los profesores o docentes contestamos, pero al final todo lo que sea presencial, todo lo que puedas hablar cara a cara, eso se Claro, pierde y es una pena, pero bueno, me permite efectivamente. llegar a mucha más gente, sobre todo a Sudamérica, se está vendiendo eso mucho en Sudamérica. ¿Vale? Qué guay, me alegro un montón. Y el tema de las visitas a los coles, que tú solías ser un asiduo de visitas a coles, este año que nada, has Llevamos cambiado. 2 años sin poder hacerlo, tanto el curso académico pasado, ¿vale? Como este, ¿vale? Porque yo las revisiones las hacíamos en el segundo cuatrimestre del curso académico, es decir, las empezábamos en febrero. Entonces, Mm. el curso académico pasado yo pude ir 4 o 5 días y las Mm. pararon y este año no hemos podido hacer nada. Por eso, una de las partes que vamos a hablar hoy del tema de meter los zapatos a investigación, ¿de acuerdo? Que Mm. necesitamos esos niños, una de las cosas las íbamos a hacer con los niños de cole y como no Correcto. pudimos hace 2 años ni este año hacerlo, pues nos toca hacerlo a partir de septiembre de septiembre de este año, pero que lo haremos, que lo haremos. Perfecto, perfecto. Pues ahí estamos. Hoy teníamos un montón de temas interesantes, ¿no? Sabemos que hay mucha gente interesada y sabemos que hay gente interesada en el directo, no solo mamis y papis, sino también tenemos a otras marcas, podólogos, tenemos también a grupos de zapato calzado respetuoso que están muy al tanto de nuestros avances bueno, nos encantaría primero de todo ver un poco que las novedades, esto, ¿no? Que te hemos presentado, que te envió Laura hace poco, pues Sí, qué te parecen, si crees que van en la línea adecuada. Sí, bueno, las últimas que recibí fueron Mm, el diseño este es chulísimo, ¿de acuerdo? mm, Eso ya Cómic. lo vimos por el diseño y al final es una parte que también entra mucho por la vista, el poder tener que Correcto. el zapato sea llamativo. Está claro que una línea clásica siempre se va a necesitar, por ejemplo, para el tema escolar, por ejemplo, Sí. ¿de acuerdo? Un zapato negro al final para el tema escolar, pero
a los niños también, a los niños pequeños también las cosas le entran por los ojos y todo lo que sea entrar por los ojos siempre viene muy bien. Se cumplen siempre las mismas características, las condiciones adecuadas y esto lo hemos hablado muchas veces. A mí la parte del perfil de la suela es una cosa que yo hablando con otros podólogos y con padres choca mucho, ¿de acuerdo? Y por ejemplo ahora está de moda, bueno, estuvieron hace tiempo, pero ahora han vuelto las Converse con perfil muy amplio, con plataforma muy ancha, ¿vale? Que viene un poco imitando a esas Skechers y esas filas que se llevaban. Claro, vamos de zapatos maximalistas a zapatos minimalistas en cuanto a suela. Y si ya hablamos de niños mayores me da igual, pero en niños pequeños que la parte de propiocepción, que es la información de esa planta del pie, es importantísima. Mientras menos sea el perfil de suela, mientras menos sea ese perfil de la suela, ¿vale? Más información va a recibir el niño cada paso que da en el suelo. Y ahí lo podríamos enlazar con una parte que hablaremos luego sobre la relación de este tipo de calzado y pies planos, ¿de acuerdo? Pero uno de los componentes a nivel de los pies planos importantes es el componente muscular. Y mientras más se desarrolle, mientras más se potencie, mientras más información haya a la musculatura de la planta del pie, más posibilidades hay de que ese pie plano tenga una evolución normal. Entonces, si ese pie lo metemos en un calzado, ¿de acuerdo? No es este, ¿vale? Pero en un calzado con una suela muy ancha, ¿no? ¿vale? Tenga... Claro, un calzado con una suela muy ancha o con mucha rigidez, perdemos toda esa información a la planta del pie y si hay ausencia de esa información a la planta del pie, se pierden posteriores beneficios. ¿Vale? Está claro que un contrafuerte flexible, ¿de acuerdo? Aquí sigue habiendo mucha duda, más que duda, controversia. ¿Vale? El calzado, ¿vale? No tiene que generar ninguna función que el propio pie tenga que desarrollar. ¿De acuerdo? Si el propio pie no la desarrolla, el calzado le puede ayudar, ¿de acuerdo? Está claro, pero nunca suplir. Y si es necesario algún tipo de actuación terapéutica, lo tiene que realizar el profesional sanitario, podólogo, fisio, trauma, médico rehabilitador. Y si es con plantillas, bueno, el calzado tiene que ayudar a esa plantilla. Y eso también claro, eso lo hablaremos cuando hablemos de pie plano. Pero mientras tanto, bueno, mientras más flexible sea el contrafuerte, ¿vale? Mientras más flexible está, aunque sea un modelo mayor, mientras más flexible, mejor, porque no va a entorpecer, no va a afectar. ¿De acuerdo? Está claro que esto nos lo dicen muchos padres y a vosotros también os lo dirán. Dice, es que, claro, mi hijo tiene tendencia a volcar ese pie hacia adentro, a volcar el talón hacia adentro y el calzado es que le ayuda, ¿no? El calzado ni le ayuda ni le perjudica y tampoco tiene por qué... Espera, que tengo un gato pequeño. Vale, Vita, corazón. ¿Que quieres salir en directo? No, que quieres salir en directo, no, que me está cogiendo el cable. Todas las cosas que vas pasando por la calle con tu hijo pequeño, no sé si te habrá pasado, pero a mí me pasó y había un gato pequeño medio muerto, el pobre, o muerto y medio, un gato siamés precioso, ¿vale? Lo cogimos, lo llevamos al veterinario, logramos salvarle la vida después de 4 días ingresado y aquí lo tengo en casa, que es el rey de la casa, pero me lo destroza todo, Pero bueno, si ese niño, por la razón que sea, necesita tratamiento, está claro que el calzado nos tiene que ayudar, que el tratamiento sea efectivo. Pero esto nunca es terapéutico. Un calzado de serie, ¿vale? No es un calzado ortopédico, ¿de acuerdo? Y eso es una parte que también le tiene que servir a los padres, porque si al final ese niño, por la razón que sea, necesita tratamiento ortopodológico, es decir, plantillas, el calzado tiene que cumplir otra serie de características, ¿de acuerdo? Y que el zapato Freud no es que no los cumpla totalmente, pero puede ser que lo ayudemos mejor de otra forma. Pero si no es necesario tratamiento ortopédico, porque el niño todos los datos están dentro de la normalidad, es un calzado adecuado con contrafuerte, con suela totalmente flexible donde debe de ser, lo que es a nivel del medio pie, ¿vale? Está claro que a medida que se va aumentando la edad, esta rigidez a nivel de torsión la vamos aumentando un poquito más. De niños pequeños tenemos mayor flexibilidad porque también tenemos un grosor de suela más pequeño. ¿De acuerdo? Y una de las cosas que hablaremos también es con el tema de la horma, ¿de acuerdo? Que aquí hay muchas dudas, ¿de acuerdo? Y ahí hay muchas discusiones, porque claro, siempre hemos dicho que los zapatos tienen que ser lo más rectos posible. Y con la horma con la que trabajáis, que es la adecuada, ¿de acuerdo? Y ahora hablaremos de relación canon de los dedos, claro, da una apariencia de que está ligeramente aducida hacia adentro, ¿de acuerdo? Este es como si fuera mi pie derecho, ligeramente aducida, pero la horma es totalmente recta. Lo que se adecua es al tipo de fórmula digital, ¿de acuerdo? Que es decir, qué dedo es más largo, y se adapta para que los dedos de los pies no se queden totalmente ¿cómo se llama? Apretados o comprimidos con la parte delantera del calzado y al final realice deformidades digitales. ¿Vale? Eso aquí quería yo compartir y ahora no veo cómo compartir la imagen que quería compartir contigo. Yo no sé, me ha cambiado aquí, abajo antes aparecía, voy a ver si consigo compartirlo, pero no veo para compartir la imagen que tenía, que era yo una imagen de diferentes tipos de fórmulas digitales. De fórmulas digitales y al final nosotros lo que vimos, ¿no? Nuestros modelos anteriores sí que digamos que tenían, bueno, esta era una horma anterior, sí que tenían la parte delantera más redondeada.
tío, es que estaría bien compartirlo porque es una imagen muy chula, pero o me ha desaparecido la opción o no la veo, porque No veo te, micro, veo cámara para quitar, veo cambiar la cámara que tampoco es, y no, veo los stickers, tío, te lo han quitado. De todas no lo sé. formas, el canon de los dedos egipcio, el canon de los dedos egipcios, estos son los tres dedos, los primero, segundo y tercer dedo, ¿de acuerdo? Correcto. De los pies, primero, segundo y tercero, ¿vale? La bibliografía nos dice que lo más lógico es que el primero sea el más largo, ¿de acuerdo? Nosotros nos hemos dado cuenta, sobre todo los bebés, o sea, cuando Claro, más, sí, 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 porque sí, es como que es más grande al principio, ¿no? Entiendo yo, porque claro, es algo que analizamos mucho y vimos que muchos más bebés tenían el pie, el primero, ¿no? Que muchos le el llamamos primer gordo, dedo, el primero, sí. muy largo, pero mucho más largo que, Sí, se domina el canon de los adultos. dedos egipcio, ¿de acuerdo? Se denomina el canon de los dedos egipcio y según los estudios va entre el 40 y el 60%, ¿de acuerdo? Ujú. Es decir, la mayoría de los niños, y ese canon no se modifica con la edad, ¿eh? Puede ser, la diferencia puede ser menor, pero en principio con el canon de los dedos con el que nacemos es con el que acabamos de crecer. Y la mayoría Vale. de los niños, aproximadamente, como te digo, entre el 40 y el 60%, según el estudio que leamos o que hagamos, tienen el Mm. primer dedo más largo. Y después, el segundo canon de los dedos es este, en el que el segundo dedo es más largo. Y por último, que los tres dedos sean iguales, que es el canon cuadrado, es el más raro. Bueno, Mm. y ese canon de los dedos, como va en función de la incidencia, es como vosotros intentáis adaptar esa horma, porque si en Nos condiciones adaptamos. normales, claro, el primer dedo es el más largo, pues nos adaptamos a esa mayoría. Pero Mm. si este tipo de horma también es adecuado para un canon de los dedos cuadrado, porque la diferencia es mínima, y si fuera el segundo dedo más largo, que lo pondría aquí, lo que tenemos que hacer los padres es valorar que nuestro El calzado dedo más largo. claro, sobre ese dedo más largo, ¿de acuerdo? Quede la diferencia adecuada, que esa es otra de las partes que vamos a discutir, que ahí hay muchísima controversia. Correcto, porque es algo que nos pasaba, esta es la horma de bueno, la plantilla anterior, ¿no? Que era mucho más redondeada y ¿qué nos pasaba? Que si sobre todo en tallas muy pequeñas infantiles el dedo, digamos, primer dedo llegaba muy al límite ya, el Sí, resto de dedos le sobraba un montón de plantilla. claro, y la habéis cambiado a esta. Hemos hecho el cambio este, no hemos evolucionado y hemos visto por calce que se ajusta mucho más y que digamos que se puede adaptar la talla mucho mejor a los pies Claro, de... mucho mejor, claro. Pero el problema con eso es que puede dar una apariencia, vuelvo a coger uno de los zapatos Efectivamente, pequeños, que como es más largo por la cara interna, pero es más largo, no está hacia adentro. Entonces, exacto. uno de los principales motivos de consulta a nivel del punto de vista podológico y que más dudas tienen los padres son dos. Mi hijo vuelca los pies hacia adentro, es decir, datos compatibles con pies plano, y mi hijo mete los pies hacia adentro, aquí, con las puntas de los pies hacia adentro. Claro, si cogemos un zapato, ¿de acuerdo? Que ya de por sí está aducido hacia adentro, cojo otro, ¿de acuerdo? Este de Nike, ¿vale? En que este zapato tiene la horma hacia adentro, la horma aducida, y encima ese niño camina hacia adentro, este zapato no le es beneficioso, ¿de acuerdo? Pero con el que vosotros trabajáis, ¿vale? Con la horma totalmente recta, es decir, si yo me voy del centro del talón, sale por el centro de la parte delantera, ¿de acuerdo? Pero nos da la apariencia de que como se adapta sobre todo a ese canon de los dedos egipcios, pues nos da la apariencia de que tienen la horma aducida y no es así. ¿De acuerdo? Correcto. Y eso tenemos que analizarlo, ¿eh? Yo sé que analizarlo. A ver, realmente utilizar un zapato de horma aducida hacia adentro, un zapato de serie que tenga la horma ligeramente hacia adentro, ¿nos va a causar una patología? Yo no he encontrado estudios en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero mi experiencia clínica me dice que si yo tengo un niño que camina hacia adentro, ¿de acuerdo? De forma patológica, es decir, por una causa, y le ponemos un calzado que me favorece esto, ¿de acuerdo? Es Sí. más difícil que ese niño Lo mejore por requiere, sí solo, ¿no? ¿de acuerdo? Entonces, es una parte muy importante que hay que tener en ese sentido. Tu intuición te dice que... A vosotros me imagino también que os habrán dicho, sobre todo con los nuevos modelos de verano, ¿de acuerdo? Que las habéis hecho un poquito más Más ancho, ¿de ancho. acuerdo? Algunos padres a mí me lo dicen también por redes sociales que le queda excesivamente ancho el calzado. ¿De acuerdo? Yo les contesto que eso depende mucho del volumen del pie, ¿de acuerdo? Y hay un estudio que nos determina que la anchura máxima del pie se alcanza aproximadamente a los 8 años. La anchura máxima va aumentando hasta los 8 años y a partir de los 8 años se mantiene o incluso disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, si esa anchura, ¿vale? Si ese volumen en ancho, no en largo, sino aquí estoy hablando de anchura, ¿vale? Se va aumentando hasta los 8 años, pues y encima los niños pequeños, niños que empiezan a caminar hasta los 3 añitos, que podamos tener ese concepto de pie plano o flat foot o floppy foot o fat foot, ¿de acuerdo? Pie aplanado o pie graso que todavía tienen el antepié más ancho, sí que es aconsejable trabajar con anchos más mayores. Pero seguimos sin tener todavía valores 100% determinados con la población, que eso es una de las cosas que tenemos que coger con los coles, ¿de acuerdo? Vosotros no trabajáis con anchos distintos todavía. Es que trabajar... Todavía no, pero es que ya Pero es empezamos. complicado, ¿eh?
en invierno, la próxima temporada de invierno, ya vamos a trabajar con una talla plus. Ya Claro. trabajamos con la talla M, Con la M+, horma L, Plus. L+. Entonces ahí sí que vamos a poder jugar un poco con esa anchura de pie, porque muchas veces también es siempre lo que comenta Lau, que el pie no es algo en 2D, ¿no? Que tiene un volumen en la parte Volumen. superior Claro, en 3D, aquí, claro, esta parte. en función de cómo es la zona de empeño, la zona, el pie ocupa un espacio, ¿no? Que hace que el zapato se adapte mejor o peor. Pero sí que vimos el tema de la anchura. Entonces ya a partir de invierno es algo que supone bastante esfuerzo, porque sí que hay otras marcas, ¿no? En el extranjero, yo sé que Sí, Alemania, Reino Unido, pero españolas pocas, ¿eh? A no ser que te vayas a calzado ortopédico, que ya te correcto. van con ancho especial, sobre todo, pero pensando en pacientes Mm, geriátricos y pacientes diabéticos, que sí te hacen anchos especiales para evitar esas zonas de depresión, pero como zapato de serie, ¿vale? mm, Yo, por ejemplo, a mí me gustan las sandalias de Birkenstock, que las mm, conocerás. Claro, ellos sí. te lo venden con tallaje normal o tallaje estrecho, ¿de acuerdo? Mm, Dependiendo, o tallaje ancho, ¿de acuerdo? mm, Claro, pero son alemanas. No, en España sí, ese tipo sí. de situaciones en calzado de serie no se trabaja tanto. Pues nos Y si, hemos animado en las tallas de bebé, que es donde más difícil claro, hay de ajuste, porque los pies, digamos que hay mucha variación entre pie claro. muy gordito, muy... Pues ahí vamos a hacer las tallas estas plus y Claro. con una anchura extra en la zona de ¿Ves? Por hombros, ejemplo, sí. Merche78, que está conectada, dice, mi peque tiene el pie muy fino y le quedan un poco anchos. ¿De acuerdo? Claro. Claro, Pero es sí, difícil, ¿no? Y a veces se lo claro, digo, es que hay veces que nuestro calzado no vale para todo tipo de pies, eso hay que entenderlo. Un claro. calzado tiene una horma, tiene una anchura, hay unas medidas que X milímetros le valdrán, pero igual si lo tiene muy fino o lo tiene muy O muy, ancho, muy pues ancho. no calza. Claro, está claro que podemos trabajar en este caso, con los velcros, apretándolos más o menos, pero también nuestros velcros tienen un límite, ¿de acuerdo? Eso Claro. está claro. Entonces, si Mm, en este caso vais a poder empezar a trabajar para el año que viene con 2 anchos, ¿de acuerdo? mm, Pues eso ayudará a los padres, ¿de acuerdo? A poder adaptar mejor el zapato al pie del niño. Y como decíamos, desde niños más pequeños hasta los 8 años, ese ancho, ¿de acuerdo? Se va modificando y a partir de los 8 años ya se modifica, ya casi no se modifica. Lo que seguimos mm, sin tener es todavía, igual que nos pasa con el tema de la longitud, que ahora hablaremos, un patrón determinado que nos diga hasta a los 3 años el ancho normal es este, a los 4 el ancho normal es este. No hay, ¿de acuerdo? no Y es hay. que hasta incluso las fábricas, las empresas de calzado que llevan años y años trabajando, ¿de acuerdo? Sus hormas, ¿de acuerdo? Se basan sobre todo en la experiencia del hormero de toda la vida, no en base a Mm, estudios científicos, porque es que casi no hay, por desgracia, casi no hay. pues a ver si los obtenemos en breve y tenemos pistas, ¿no? Porque Sí, sí, pasamos sí. al tema de crecimiento del pie, ¿no? Que era todo el siguiente punto que íbamos a tratar hoy, era eso, el, el cómo cambia la morfología en longitud, en anchura, porque muchas veces viene el dilema de, hombre, sabemos que le tiene que sobrar en la zona delantera para que los deditos se puedan mover y tengan espacio, pero ¿qué pasa luego? Muchos nos preguntan en la zona del talón también, ¿no? O la anchura, ¿cómo evolucionará? Que si hay que dejarle también espacio en la zona de altura de los metatarsos o Casos. no. Entonces, ¿cómo evoluciona y cómo le puede afectar un calzado más o menos amplio en este Claro, caso? mira, ahí yo te voy a dar unos datos que sí están y que sí tenemos y otros datos que tenemos que buscar. Mira, una de las cosas más que me llamaron mucho la atención cuando yo hice hace tiempo esa búsqueda bibliográfica y uno de los trabajos que yo he mandado este año a mis alumnos de cuarto de grado de Podología de la Miguel Hernández, uno de los trabajos que le mandé fue evidencia científica sobre el 1,5 cm de longitud, ¿vale? Más del calzado respecto del pie, a ver si encontraban en los alumnos algún tipo de estudio que nos evidenciara eso. Bueno, Uh -huh. yo como profesor y el resto de los compañeros que damos la asignatura de podología infantil, es lo que hablamos entre centímetro y 1,5 cm, ¿de acuerdo? Pero pero al final hacemos la misma similitud que te decía antes con los hormeros. Al final es en base a nuestra experiencia y en base a lo que se iba diciendo, a lo que se iba diciendo antiguamente. Pues mira, dato anecdótico. La mayoría de los estudios dicen que el pie izquierdo es un poquito más largo que el derecho, ¿vale? No, eso a mí me llamó la atención, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí está evidenciado científicamente que los dos pies no miden lo mismo, con lo que Uh -huh. cuando vayamos a comprar un zapato del niño tenemos que buscar qué pie es más largo y medir el pie más largo, ¿de acuerdo? Uh Porque -huh. los dos pies no miden lo mismo. E independiente de eso, que fue un dato anecdótico, tengo aquí apuntado los datos, porque si no se me olvidan, llega ya un momento en que no damos más, ¿vale? Por ejemplo, hay muchos estudios, hay varios estudios, sobre todo tesis, estudios científicos poco, pero sí muchas tesis, que hablaban sobre la relación de longitud del pie y longitud del zapato. Y la mayoría de los estudios nos dicen que los niños suelen calzar de forma adecuada en cuanto que el calzado es más largo que el pie, ¿de acuerdo? Pero no nos determinan cuánto de largo ¿Cuánto? tiene que ser. Claro. Mira,
Lo he encontrado solo en 2 artículos, ¿de acuerdo? Pero nos dicen cómo más o menos es el crecimiento en longitud de los pies del niño, ¿vale? Y lo tengo Ujú. apuntado aquí, ¿vale? Hasta los 3 años, es decir, de los 0 a los 3, crece aproximadamente de media al mes 2 milímetros, ¿de acuerdo? 2 milímetros al mes. Eso quiere decir que al año crece 24 milímetros. 24 No, milímetros. claro. Claro. Entonces, si dejamos como longitud entre el zapato y el pie 15 milímetros respecto a los 24 que tiene que crecer, dices, bueno, puede ser adecuado, ¿vale? Pero no me serviría para todo el año, ¿de No, acuerdo? y no solo eso, es lo que ya comentamos la otra vez, que El tanto por ciento de esos 15 variación. milímetros no es lo mismo en un pie de 11 centímetros que en uno de 16 Claro, claro. centímetros, ¿no? Que por eso nos choca un poco a nosotros el tema este de... Claro, claro. Y esos 15 milímetros respecto a los 24 que supuestamente de media tiene que tener de máximo crecimiento, claro, entre los 0 y los 3 años no es lo mismo el niño de un pie de un niño de 0 años o de un año al niño de 3, claro. Con 3 tiene el pie más largo, entonces Mm, esos 15 milímetros como regla general, ¿de acuerdo? Claro, si el pie del niño mide 10 centímetros y le dejas centímetro y medio, estás dejando un 15% de variación, ¿de acuerdo? mm, Entonces, teniendo en cuenta que ese crecimiento como de media son 24 milímetros al mes, ese rango podría ser suficiente, pero teniendo en cuenta que no nos va a servir para todo el año, ¿de acuerdo? Con lo que tendríamos que cambiar la mitad de año, eso está claro. Y mm, en niños pequeños esa variación puede ser de forma excesiva, esa variante puede ser de forma excesiva. Y es una de las cosas que vamos a cuantificar en uno de los estudios que intentaremos hacer a partir de después del verano, que ahora lo comentaremos. correcto. De 3 a 5 años el crecimiento baja a la mitad, aproximadamente 1 milímetro al año. Aproximadamente 1 milímetro al año. Eso quiere decir que al Un año milímetro crece al mes. aproximadamente 12, sí, perdón, 1 milímetro al mes. Sí, sí, perdona, gracias, esto. 1 milímetro al mes. Eso quiere decir que al año crece unos 12 milímetros. Claro, volvemos a lo Mm, mismo. 12 milímetros, si le dejo 15 milímetros, centímetro y medio de variación, claro que le va a durar todo el año. Claro, pero el primer día del año le va a sobrar mucho y el último día del año le va a quedar justito, justito. Y la claro. variación que pueda haber a nivel cinético y cinemático, es decir, cuando el niño está caminando, del primer día que se pone ese zapato al último día del año, puede ser bastante, ¿de acuerdo? Y esa es una de las cosas que vamos a intentar cuantificar Pues, con uno de los estudios que vamos a plantear. Y el último dato que te doy que encontré es de los 5 a los 12 años, ¿vale? De 0,8 a 1 milímetro al mes, aproximadamente 0,8, es decir, crecen menos de 12 milímetros al año, con lo que la variación ya sería menor. Entonces, mm, si yo me planteo esto, ¿de acuerdo? Si nos fuéramos al planteamiento de cantidad de cuánto puede crecer el pie del niño, la percepción de 15 milímetros al mes, perdón, de 15 milímetros, es decir, de centímetro y medio en niños pequeños, no sería inadecuada. Bueno, mm, porque me va a permitir que el zapato le valga ahora y 4, 5, 6, 7, 8, casi hasta el año completo. Pero, ¿vale? En tanto por ciento a la longitud total del pie, ese centímetro y medio, ¿vale? Puede ser excesivo y le puede generar algún tipo de alteración o de modificación en la marcha, que es lo que queremos valorar. Yo sí que he encontrado a nivel clínico que cuando los niños vienen con calzado más grande del que deberían, ¿vale? Sí que veo una marcha anormal. Y he visto mm. 2, 3 parámetros a nivel clínico que me llaman mucho la atención, que son los que quiero justificar y cuantificar con uno de los estudios que haremos al final. ¿De acuerdo? Y además, si es excesivamente grande, ¿vale? También le va a permitir que si no tiene un buen ajuste, ¿vale? Y la longitud, y aquí acaba el pie y tenemos toda esta longitud de zapato y no hay un buen ajuste aquí, el pie se me va a mover excesivamente hacia Igual. adelante o se me va a destalonar demasiado. ¿De acuerdo? Mm, Y eso sí que me puede generar ciertos roces, igual que un zapato excesivamente corto. ¿De acuerdo? mm. Entonces, la pena es que todavía no tenemos datos muy para poder decir centímetro y medio, centímetro no, ¿de acuerdo? Ya sabemos claramente más o menos cómo puede ser ese crecimiento de los niños y nos seguiremos fijando, ¿de acuerdo? Y con los datos que obtendremos en el estudio en relación a la modificación en los parámetros de la marcha, ¿vale? En función de la longitud del pie, ¿vale? Porque Mm. lo cuento ahora, pero aquí vamos a hacer un estudio, vamos a coger niños y le vamos a poner zapato de talla adecuada, ¿de acuerdo? Es decir, aproximadamente menos de 1 centímetro, y zapatos de una y de 2 tallas más de la suya, ¿de acuerdo? Es decir, hasta Mm. centímetro y medio y por encima de centímetro y medio. Y vamos a cuantificar una serie de parámetros para ver cómo se modifica. Vamos a Mm. valorar la cadencia de paso. Vamos a valorar el ángulo de marcha, ¿de acuerdo? Porque esto es uno de los patrones que más se nos va a modificar, el si abren más los pies. Y vamos a modificar y vamos a valorar en fase de apoyo de talón, ¿de acuerdo? Cuánto levanta el pie del suelo, ¿vale? Y en fase oscilante, es decir, cuando la pierna está en el aire, si esto es el suelo, cuando la pierna está en el aire, ¿de acuerdo? ¿Qué grado de flexión hace? Porque si la longitud del pie es muy, Muy muy, grande.
muy grande respecto del pie, ¿de acuerdo? Nos va a Tiene rozar que el pie en el levantarlo, suelo. ¿no? Te va a tener Claro, que entonces el levantar y niño vamos va a así tener que para... levantar mucho, ¿de acuerdo? Entonces, Mm. vamos a ver qué grado de flexión de rodilla o de rotación, ¿vale? Flexión de rodilla o rotación, ¿vale? Estaríamos en fase de apoyo de talón, fase de apoyo medio, despegue, y cuando está en el aire, ¿de acuerdo? Para que aquí el zapato no roce con el suelo, el niño va a tener que levantar mucho la rodilla o rotarlo hacia externo, ¿de acuerdo? Mm. Y esos parámetros los vamos a intentar cuantificar con niños, Sí, ¿de a acuerdo? nosotros, sobre todo, el tema, perdona que te corte, del ajuste de la talla, nosotros, sobre todo las tallas de bebé, ¿no? De feroces, 1 centímetro y medio nos parece una exageración. Cuando lo vemos, digamos, pues nosotros hemos hecho la prueba, ¿no? Cuando vemos que una talla le viene justa y la siguiente le sobra 1,2, 1,3, ya vemos sobre todo los primeros pasos que si la marcha no es estable, que se nota que el zapato le interfiere un poco en el movimiento. Sí. Entonces, nuestra recomendación en esos casos siempre es de 8 a 12 milímetros, Milímetros. y al final los padres son los que mejor conocen a sus peques y cómo se mueven. Entonces, cuando calzan un calzado, mira a ver la diferencia que hay entre Claro. cómo anda descalzo, cómo anda con el zapato, a ver Claro. hasta dónde le interfiere esa talla, ¿no? Que muchas veces los milímetros no siempre son un acto de miro los milímetros, pero no me fijo mi hijo cómo camina con los zapatos Claro, muy sí. descalzo. Claro, y es una de las cosas que vamos a intentar cuantificar porque no hay evidencia científica en ese sentido. Yo no lo he encontrado. Nos planteamos este estudio hacerlo con un Vicon, que es con un análisis en cámara en 3D, ¿de acuerdo? Mm, Pero el problema es que la cinética y cinemática que presentan estos niños pequeños, porque vamos a hacerlo en niños entre 1, 2, 3 añitos como máximo, hacer un estudio con Vicon significa ponerle aproximadamente entre 50 sensores, 50 a 60 sensores en todo el cuerpo, ¿de acuerdo? mm. Y eso, ¿vale? Nos planteamos que aparte que eso nos lleva casi por niño, casi un par de horas para recoger datos, entre colocar los sensores, valorar el estudio, descalzo, calzado con todos los zapatos, nos llevaba casi 2 horas. Me lo planteé yo, me llevaba casi 2 horas cada niño. Digo, esto puede ser Tienes muy que bonito para una tesis, pero realmente si yo quiero sacar datos que me permitan poder recomendar a los padres, ¿vale? Con mayor o con menor evidencia científica, pero datos objetivos que me permitan decirle a los padres, pues mira, hasta aquí hemos visto que no hay modificación. A partir de aquí hemos visto que hay modificación. Pues por lo menos ya tenemos algo para posteriormente poder hacer un estudio más científico. El estudio va a ser científico, pero no con el gold estándar, que es un Vicon, ¿vale? Que en niños pequeños es que es tontería planteárselo. Vale, y hemos hablado ya un poco de la longitud, que va a ser, digamos, lo más fácil de adaptar, lo que hay más bibliografía o que puedes encontrar más información. Y el tema de la anchura, ¿no? Porque muchas veces también hay el dilema de yo creo que le viene muy ancho, mi hijo tiene el pie muy fino o le aprieta mucho, no le sobra nada. Entonces, ahí, ¿por qué nos tenemos que guiar? Por desgracia, por la bibliografía, nada. ¿Vale? Mm, Yo no he sido capaz de encontrar, ni yo ni los alumnos que, como te digo, les pedí que investigaran en este sentido, no hemos podido encontrar en ningún artículo científico que nos cuantifique cuál debe ser la anchura o cuál es la anchura media o cómo se modifica la anchura con la edad. Sí que se han encontrado estudios sobre modificación tanto de longitud y de anchura referenciada en estática y en dinámica. Sí que hay. Y se vale. encontró que la longitud máxima del pie en dinámica sufría una variación, lo tengo aquí apuntado porque si no, no me Dinámica acuerdo. entiendo que es apoyada en carga. Sí, en carga, caminando, ¿de Mm, acuerdo? Se modificaba aproximadamente 1,6 milímetros, ¿de acuerdo? De media 1,6 milímetros más, es decir, si en carga el pie mide 10, en dinámica llegaba hasta 11,6, ¿de ah, acuerdo? o sea, es Entonces, en carga versus dinámica, no en solo carga, claro, con el pie no levantado. Por vale, eso siempre decimos de por lo menos apoyar por el lo menos pie de pie. para Claro, medirlo, ¿no? esto te habla en dinámica, es decir, del pie parado al pie caminando, ¿de acuerdo? Y Ujú. fíjate, entonces, 1,6 se modificaba en dinámica y 0,2, sí, 0,2, que lo tengo ahí en el papel, 0,2 de anchura. Claro, este 1,6, ¿vale? El problema es que la población no queda, el de variación de 1,6 de pie a caminando, ¿de acuerdo? Es de una N muy pequeña, ¿de acuerdo? Mm, Y la población es muy heterogénea y no vale, hace diferencia entre pies sanos y pies no sanos, es decir, entre pies más planos y pies menos planos. Está claro que vale. el pie en carga está así, pero cuando vamos caminando en fase de apoyo de talón y sobre todo en fase de apoyo medio, en el que todo el pie se apoya, ¿vale? En condiciones Mm, normales se produce un movimiento natural del pie hacia adentro. ¿De acuerdo? mm, Ese componente de valgo o pronación. Eso sí que nos hace que el pie se comporte como más largo. mm. Si supuestamente es 1,6, ¿de acuerdo? Que es lo que nos dice este artículo, pero como te digo, tenemos una N pequeñita, ¿de acuerdo? Y en este artículo donde lo encontré, no voy a nombrarlo, ¿de acuerdo? Pero en este artículo no nos pone cómo lo miden, ¿de acuerdo? Que Ujú. esa es otra de las cosas que yo, claro, cuando yo digo, ostras, lees el abstract del artículo y dices, ostras, te está diciendo que la variación es de 1,6. Digo, ostras, si la variación en dinámica es 1,6,
¿vale? Pues, ostras, a lo mejor el 1,5 que decimos de poner de zapato, diferencia entre el zapato y el pie, podría ser adecuada. Digo, voy a ver cómo lo han medido. No te lo ponen. No te dice nada. Y es que yo pensando, digo, ¿cómo narices pueden medirlo? Porque es que lo puedes intentar medir descalzo, ¿de acuerdo? Caminando y descalzo sobre algún tipo de soporte que te haga que tu Que se quede planta la del huella, pie, digamos, ¿no? la huella, ¿de acuerdo? O plataforma de presiones o algo, pero aún así es muy dependiente del tipo del peso del paciente. Pero este es un dato que también yo voy a intentar, a ver, darle alguna vuelta, ¿de acuerdo? A ver cómo, sobre todo, en ese estudio que decimos, ¿vale? De zapatos de distinta longitud, intentar medir la longitud del pie en carga, que esa es facilísima, ¿de acuerdo? Utilizar uno de los muchos métodos que hay e intentar tener una longitud en dinámica. Yo lo intentaré hacer con plataforma de presiones, que aunque los niños pesen poco, ¿de acuerdo? Pero valoraré la variación. A los niños, aunque por el peso a lo mejor los dedos no se me marcan, ¿de acuerdo? Pero me da igual, pero yo se lo haré en estática y dinámica y valoraré esa diferencia, a ver si encontramos algo en ese sentido. Pero la conclusión es que en anchura, ¿vale? Supuestamente la bibliografía nos dice que la variación en carga y en dinámica es mínima, 0,2. Pero es el único dato que tenemos. Claro. Y Y ahí no hay recomendaciones, porque hay una tendencia de que le quede un poco más ajustado para que no baile, otra que le sobre porque el pie también crece en anchura, no solo longitud. Claro. Ahí tenemos dilema. Nosotros siempre somos partidarios de que nos envíen fotos, vemos más o menos si ajusta bien. O decimos, mira, normalmente en este caso ahora en verano pues suele ser el pie es demasiado fino. Aquí tienes otras marcas que calzan más fino sí. Y le vendrá mejor el calzado. Y encima vosotros, como vais a trabajar con distintos anchos, en principio para el año que viene, pues eso también ayudará a aquellos padres que tienen niños con pies más anchos, pues que se puedan decir, bueno, pues si ves una anchura o le medimos la anchura, el punto más ancho es a nivel metatarsal o a nivel del arco, ¿de acuerdo? Pues medimos a nivel de anchura, a nivel metatarsal, ¿vale? Tomando bien esa referencia, dice, pues si tienes un número tal y esta anchura, pues los datos los tenéis vosotros, pues tira a la talla extra, o sea que no habría ningún problema. Y luego, en principio, ahora por lógica, si esa información no se tiene, tú tienes que ver que pues, el calzado no va, ¿no? Que claro. Es estable, o sea, que no ves nada raro, ¿no? Claro, es una de las cosas que vamos a valorar, sobre todo en los zapatos de los niños, de los pequeños, la valoración principalmente la vamos a hacer a nivel angular, ¿de acuerdo? Y uno de los parámetros que vamos a valorar a nivel angular es el grado de valgo de calcáneo, cuánto vuelca el pie hacia adentro, ¿de acuerdo? Que es otra forma de saber también si el pie aquí es excesivamente ancho. Correcto. Yo le haré al niño caminar descalzo y uno de los parámetros que calcularemos será en fase de apoyo de talón, es decir, cuando el niño está aquí, ¿vale? Fase de apoyo de talón y fase de apoyo medio cuando el niño está aquí, con una línea en el talón valoraremos cuánto vuelca el pie hacia adentro. ¿De acuerdo? Estaríamos en fase de apoyo medio, cuánto vuelca el pie hacia adentro, descalzo y con zapato. Si el zapato es excesivamente ancho, ¿de acuerdo? Sí que nos podría dejar o permitir mayor tendencia a volcar el pie hacia adentro, ¿de acuerdo? Pero si el zapato no interfiere de forma negativa, como debería de ser, aunque sea excesivamente ancho, ¿vale? El pie no debería volcar más hacia adentro. Entonces, yo creo, ¿de acuerdo? Y esto es una de las hipótesis mías que me planteo en el estudio, es que independiente de la anchura, ¿de acuerdo? Independiente de que le quede más o menos ancho, el zapato no debería permitirme que el pie se vuelque más hacia adentro. ¿De acuerdo? Porque al final la anchura, si el propio movimiento del pie del niño es aquí, ¿vale? Volcar y volver aquí, ¿vale? Si el propio movimiento es este y después tiene que volver, el calzado no me tiene que permitir más. Y pienso que una de las razones por las que no me va a permitir más es por el perfil de la suela. Como tenemos un perfil muy bajo, ¿de acuerdo? El calzado va a simular como si camináramos descalzo. No es lo mismo que caminar con un perfil de suela muy ancho, ¿de acuerdo? Que estamos aumentando la distancia del pie en el suelo, entonces en vez de estar caminando aquí, estoy caminando arriba, entonces me va a permitir más movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ese perfil de suela, ¿vale? Que un zapato feroz no lo tiene, ese perfil de suela es el que sí creo que pudiera interferir, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que en ese sentido la anchura va a ser más por tema de rozaduras en este sentido, ¿de acuerdo? Y no tanto, o porque se mueva mucho el pie dentro, ¿de acuerdo? En el sentido de que se pueda mover el pie mucho dentro y le pueda generar algún tipo de rozadura, más que por el hecho de que nos permita generar mayor movimiento de pie plano o mayor movimiento de pronación. Sí, es que el tema de lo de los pies hacia adentro, que ya lo hemos hablado, hemos revisado las preguntas que nos habéis hecho por Instagram, en las stories, y muchas ya las hemos comentado en otros directos con Roberto, ¿no? Hay muchas del tema de deformidades digitales y en la bio de Zapato Feroz ahí tenéis el enlace directamente al vídeo, que estuvimos casi una hora hablando del tema de deditos. Luego también estuvimos otro directo hablando todo el tema un poco yendo a través de todos los tipos de pie, de plano, valgo, cabo, hiperlaxitudes, también lo tenéis en el enlace en el directo, y luego en nuestro canal de YouTube también
tenéis otro de tipos de calzado, ¿no? Que también nos habéis preguntado a alguien, pero hubo un poco de calzado infantil, ¿cómo elegirlo? Tenéis otro directo entero, ¿vale? Para intentar no repetir, aunque habrá cosas como ahora el pie plano, que sí que es una pregunta bastante frecuente, ¿no? O el de mi peque inclina los pies hacia adentro, que podemos volver a tocar por no ir un poco repitiendo en todos los directos las mismas cosas, ¿no? Y que tenemos ese material para poder trabajar sobre él. Pues el siguiente punto que habíamos comentado era el tema este de pies planos y zapato feroz, ¿no? De qué hacemos. Sí, no, No, un tipo de pie plano y otro claro, no. Coméntanos. claro. Pero al final, mira, yo aquí pues, en vez de poder titularlo pie plano, zapato feroz, podríamos hablar pie plano, zapato respetuoso, cualquier tipo Correcto, zapato feroz. Claro, ¿vale? como somos zapato feroz lo Sí, hemos sí, sí, titulado sí, así, pero sí, efectivamente. pero que al final es en relación a si partimos de la base que el calzado tipo feroz es uno de los que yo conozco de los mejores calzados respetuosos que existe, ¿eh? ¿De acuerdo? Hay más modelos y eso lo sabemos, Claro. eh, pero si me voy al punto de vista como podólogo y hablamos de un niño que tiene un pie plano no fisiológico, ¿de acuerdo? Porque ahí hay que hacer una gran diferenciación entre un pie plano fisiológico y un pie plano no fisiológico, ¿vale? Porque todos los niños, o casi todos los niños, nacen con pies planos y a medida que ese niño va creciendo, ese pie plano tiende a desaparecer, ¿de acuerdo? Pero si ese pie plano es no fisiológico, porque es sintomático, porque le genera algún tipo de alteración en la marcha, ¿de acuerdo? O porque tiene alguna causa, y esta es la parte más importante, y esta es la que tiene que valorar el profesional sanitario, podólogo, traumatólogo, fisioterapeuta, médico rehabilitador, el propio pediatra, ¿de acuerdo? Pero si el pie plano hemos encontrado que es patológico y por lo tanto necesita tratamiento, y el tratamiento que se plantea es tratamiento ortopédico, es decir, plantilla, este calzado no nos sirve, ¿vale? Y eso no quiere decir que sea un mal calzado, pero el calzado, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de tratamiento ortopédico, la función principal del calzado es, aparte de permitir que el niño tenga su biomecánica lo más normal parecida a estar descalzo, pero el calzado nos debe ayudar a que el tratamiento ortopédico le haga efecto. Correcto. Y uno de los componentes que sí tiene este calzado y uno de los componentes que sí sería bueno este calzado es la suela, ¿vale? Si necesitamos que, en el momento que tengamos que tratar un pie plano a nivel ortopédico, ¿de acuerdo? La suela sí que tiene que ser, ¿vale? No es necesario que sea ancha, ¿de acuerdo? Pero sí tiene que ser dura, porque si yo, por ejemplo, lo comparo, ¿vale? Con los calzados de deporte, ¿de acuerdo? Un calzado, Amortiguación, ¿vale? ¿quieres decir? Ya. Amortiguación, ¿vale? Claro, que esto, por desgracia, es lo que llevan la mayoría de los niños, zapatos muy amortiguados, ¿de acuerdo? Esto al final, si yo aquí dentro pongo una plantilla, ¿de acuerdo? Y Algo las rígido, plantillas... ¿no? Claro, y las plantillas al final funcionan por impacto, ¿de acuerdo? Y hay zonas en las que tienen elementos que son cuñas, que si el pie se vuelca hacia adentro, yo lo voy a volcar hacia afuera, me hace este efecto, con lo que estamos aumentando, ¿vale? Lo pongo aquí, estamos aumentando las fuerzas reactivas o el impacto del pie en el suelo. Si estoy aumentando el impacto y la suela aquí se deprime, ¿de acuerdo? Me va a permitir otra vez que se vuelque hacia adentro. Entonces, Aunque si no es hace este necesario... efecto la plantilla al final, ¿no? Claro, claro, todo el efecto que conseguiría con el tratamiento me lo estoy cargando con el calzado. Y eso lo vemos Nos preguntan muchas veces, como ya tenemos tu respuesta, nos preguntan sobre todo con los rockers, porque son edades, ¿no? A partir de 3 años, cuando 4, 5, 6 años Sí, empiezan a mirarse este tipo de temas por podólogos, y nosotros le decimos que nuestro zapato, exacto, no soporta como debería soportar una plantilla ortopédica, sobre todo por el tema del contrafuerte, la trasera, que claro, tiene que claro, ser claro, el más contrafuerte, rígido claro, claro, que los esto es lo que calzados. necesitamos, está claro. Si necesitamos tratamiento ortopédico, aquí sí que necesitamos ayuda del contrafuerte para que la plantilla nos haga de efecto y nos permita evitar que el pie se vuelque hacia adentro. No hablo de un contrafuerte rígido, ¿eh? Rígido, rígido al 100% nunca, pero la Pero no consistencia tan es blando. suficiente para que el tratamiento que está intentando evitar que vuelques de forma excesiva el pie hacia adentro nos ayude a que ese tratamiento ortopédico tenga efecto, tenga Sí, de efectividad. hecho, Bueno, perdona que te corte, creo que estuvo Lau ahí dándole vuelta con Neus Moya. Hostia, ¿no sí, podemos hacer algo, ¿no? De un zapato que le puedas poner algo en algún momento, ¿no? sí, lo sé, me lo Y dijo, lo intentando convierto valorarlo. en contrafuerte Claro, semirrígido o lo que sí, necesites y ya la plantilla, o una plantilla que suba hacia, no sé, estaban dándole vueltas en cómo poder hacer eso, pero es complicado. Supongo que a sí. más gente se le habrá ocurrido, ¿no? Claro, también lo hablo conmigo, Laura, y me dice, oye, ¿y si hacemos como una especie de bolsillo en la zona del talón que se pueda poner un contrafuerte más rígido? Hombre, digo, podría ser, pero yo no sé hasta qué punto eso es funcional y al final es una forma de, como entre comillas, con perdón, teletienda, plantillas para pie plano. Cómprate esta plantilla y se te corrige el pie plano, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que si os planteáis en este sentido, yo os plantearía es con las mismas condiciones, la misma idea general, ¿de acuerdo? En cuanto misma dureza de suela, misma perfil de suela, misma flexibilidad, misma horma, Y la trabajando un poquito trasera. más, trabajando un poquito más a nivel de contrafuerte, con más resistencia. Bueno, la plantilla a ser extraíble, ¿de acuerdo? No debería haber problema para meter una plantilla adentro, ¿de acuerdo? Modificando el parámetro de contrafuerte, ¿de acuerdo?
poquito más cambiaría, ¿eh? ¿De acuerdo? Por plantearos si os planteáis al final alguna idea de zapato feroz para tratamiento ortopédico, no habría mucho que modificar. No habría mucho que modificar, pero lo que hay que modificar, si no se modifica, no nos permite que este calzado, ¿de acuerdo? Trabaja como toca. Nos ayude a que la Vaya de plantilla la funcione mano, ¿no? correctamente. Claro. Otra cosa es que al final el especialista que ha revisado a tu hijo decide que tienes pies planos, pero que los pies planos se pueden tratar, por ejemplo, con rehabilitación o con ejercicios. Y dice, pues sigue con este calzado, ¿eh? Porque este calzado sí que te va a ayudar a que esos ejercicios, esa rehabilitación, esa propiocepción, ¿vale? Siga trabajando. Pero si necesitas tratamiento ortopédico, ¿vale? No es más adecuado, pero es que ningún zapato respetuoso lo es, ¿eh? No es cuestión, no es cuestión nos debe solo de costar zapatos, porque a pero... nosotros nos pasa con esto de las plantillas. Yo le llamo plantillas, tú le llamas tratamiento Sí, ortopédico. plantillas, Luego plantillas, también vienen ahora no me sé el nombre técnico, como las férulas, estas que, Sí, DAFOS sí, o DAFOS, sí, DAFOS es a nivel general, sí, una férula, sí, una una DAFOS, férula, sí, ¿no? Que a los pobres niños es que no les entra ningún zapato, zapato, tienen que zapato. recortarlo, ¿no? Para hacerlo y dices, claro, ahí. O ahí sí que se tienen que ir a zapato ortopédico. Por suerte, ese tipo de férulas posteriores, férulas termoplásticas posteriores, cada vez se hacen más estrechitas, ¿de acuerdo? Y hay Vale. modelos que... El problema es que cuando utilizas una férula estándar, ¿de acuerdo? No es lo mismo que una férula hecha a medida, ¿de acuerdo? Esas mismas férulas se pueden hacer a medida, se toma el molde de la pierna Claro, del se niño, ¿de adaptarán acuerdo? mucho mejor al pie, entonces Claro, tiene claro, menos volumen, no les sobra tiene nada menos de volumen. volumen, claro, pero no es lo mismo una férula estándar, ¿vale? Sí, sí, Que la claro. ortopedia la compras por X dinero que una férula hecha a medida que cuesta Entendible mucho más caro. perfectamente. Mira, luego comenta Lidia que a mi hijo con hipotonía, el tema de Hipotonía. hipotonía, dice que los feroces le han ayudado o caminar Claro, descalzo. te pueden ayudar y no, claro. La parte buena, por ejemplo, con una hipotonía es que el calzado feroz te ayuda a que el estímulo, la información que recoge ese niño cada paso que da el pie en el suelo la tenga al 100%, ¿de acuerdo? Pero si esa hipotonía te está generando un gran componente de pie plano, ¿de acuerdo? Y la musculatura de la planta del pie y el tibial posterior sobre todo, que es ese músculo que viene por la cara interna, no tiene la fuerza suficiente, al final sí que es necesario un apoyo externo. Un apoyo Correcto. externo por medio de férulas o por medio de plantillas. Sí. Y ahí, por desgracia, ya tendríamos que ir a un calzado, ¿vale? Sobre todo con contrafuerte y volumen, porque al final las plantillas, queramos o no, en la parte de atrás, este es otro de los modelos que me mandasteis más grande, en la parte de atrás, como estamos poniendo un material que queramos o no tiene anchura, la altura del contrafuerte hay muchas veces que se nos destalona. Y una de las principales causas de los pies planos son acortamiento de musculatura posterior, ¿vale? Gemelo, sóleo, isquio, la musculatura posterior que está más corta de lo que debería y al final me permite que el pie se vuelque hacia adentro. Entonces, en esos pacientes, en la plantilla tenemos que ponerle una talonera, como una altura detrás. ¿De acuerdo? Entonces, claro, eso me va a hacer que la Si llevas talonera luego más la la talonera, plantilla, más la claro, plantilla, tiene que tener un me poco sube más de mucho el anchura y se pie nos sale y se destalona. Y por eso ahí tenemos que trabajar con contrafuertes un poquito más altos. ¿De acuerdo? correcto. Pero... Y Y a ver, hacía una pregunta a una compañera que ¿dónde está el límite de los pies planos? Vale, ah, la compañera que hacía la pregunta me está contactando conmigo por Instagram y estaba hablando con ella. Ahí da mucho para hablar, ¿eh? Ahí sobre dónde está el límite de los pies planos es complicado, ¿eh? Eso en un directo aquí no lo vamos a hacer, pero eso no. hablaremos más adelante, pero hay mucho... Edades, haz una idea, ¿no? Que edades para preocuparse o para decir Mira, visita al podólogo. mira, hasta los 3 años, entre comillas, todo vale. Hasta los 3 años, entre comillas, todo vale, siempre y cuando lo que veamos en los dos pies sea simétrico, ¿de acuerdo? Es decir, que no veamos una gran diferencia entre un pie y otro, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el niño no coge, siempre y cuando no veamos nada raro, como que abre mucho los pies o que los cierra mucho, ¿de acuerdo? Y que sea muy parecido entre un pie y otro. A partir de los 3 años se considera que todos los niños deberían tener ya una marcha más o menos estable, es decir, que ya no andan de puntillas, sino que ya su primer paso es aquí, ¿vale? O aquí, lo más común es que sea aquí con todo el apoyo plantigrado, y a partir de ahí es cuando podemos empezar a ver nosotros si hay algo que nos llama mucho la atención, ¿vale? La tendencia a volcar el pie de forma excesiva hacia adentro, de abrir mucho el pie, ¿vale? De cuando se pare el niño pararse con los pies muy abiertos, ¿de acuerdo? O con las rodillas muy anguladas en este sentido, como si fuera en X, ¿de acuerdo? ¿Vale? O si el niño no le gusta caminar, se cansa mucho, quiere que le cojamos, se queja de Como una dolor, ¿de alerta acuerdo? para que saltando. Esos son signos de alerta, pero es muy raro encontrar pies planos sintomáticos, ¿eh? Es muy raro encontrar pies planos sintomáticos, ¿de acuerdo? Pero al final es un dato de simetría, ¿de acuerdo? Es un dato de simetría, de ver poco a poco cómo la forma del pie de ese niño cada vez es menos volcado hacia adentro y visualmente si miramos el arco por dentro como cada vez tiene un poquito más de forma, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que pueden hacer los papás es
mirar, ¿vale? El niño está en carga, esto es el suelo y este es el pie, y el pie está aquí volcado hacia adentro, ¿de acuerdo? Cogéis al niño, el mismo niño, y lo sentáis, y al sentarlo, ¿vale? Debería aparecer más arco. Sentado está así y de pie su arco desaparece, ¿de acuerdo? Eso es lo más normal, ¿de acuerdo? Y eso es lo que debería pasar, ¿de acuerdo? Si eso no pasa, sí que nos tenemos que preocupar, ¿de acuerdo? Si pasa eso, es decir, que se modifica, aumenta la altura del arco respecto de pie a sentado, ¿de acuerdo? Podemos despreocuparnos un poco. No significa que sea normal, ¿de acuerdo? Y si tenéis alguna duda, consultad al pediatra. De todas formas, los pediatras, entre los 4, 5, 6 años, dependiendo de la comunidad autónoma, hacen la primera revisión de los pies de los niños, ¿de acuerdo? Y si el pediatra detecta algo anormal o ve algo normal, entonces ya deriva o al traumatólogo infantil o al médico rehabilitador. Y hay muchos pediatras que también nos lo derivan a los podólogos, no tantos, porque al no estar dentro de la seguridad social el podólogo nos desconoce un poquito, ¿de acuerdo? Pero si tenéis duda, de acuerdo, sin problemas, a mí o a cualquier otro compañero podólogo, preguntarlo y intentamos daros un poquito de información en ese sentido. Yo lo aconsejo. Mi experiencia con pediatra versus podólogo es bastante variopinta. Hay de todo, como tú dices, pero si hay alguien que solo estudia el pie y que es especialista en, pues yo no lo dudaría. Vamos a resolver 2 o 3 preguntas, aunque tenía para el final, como has saltado por aquí, muy rápidas, ¿vale, Roberto? Porque son menos cuarto y queremos resolver alguna cosilla más. Con los cabos, pies cabos, muy rápido. ¿Sirven los feroces? ¿No sirven? Aquí, sin extendernos, ¿no? Supuestamente, los pies cabos son muy raros en niños, ¿eh? Si tu hijo tiene pies cabos, nos dice la bibliografía que la mayoría de las razones son neurológicas. Yo no estoy diciendo que tenga ningún problema neurológico, pero es muy raro un pie cabo que no sea de carácter neurológico. Si lo tiene, no te preocupes, en principio, ¿de acuerdo? La parte mala del pie cabo es que es casi imposible corregirla a nivel ortopédico, ¿de acuerdo? Con lo que si tu hijo ya tiene mucho arco, ¿vale? Mucho arco y el talón hacia afuera, ¿vale? Y el talón hacia afuera, ¿de acuerdo? Porque para tener un pie cabo, nuestro talón también tiene que estar hacia afuera, igual que en un pie plano lo tenemos el talón hacia adentro, en un pie cabo tenemos mucho arco y el talón hacia afuera, ¿de acuerdo? Esos pies normalmente nos van a dar un perfil muy alto, nos van a dar una jiba, una prominencia muy dorsal aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces sí que tenemos que buscar que el calzado tenga el volumen suficiente en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Para que se nos adapte bien, ¿de acuerdo? Y tenéis que buscar, ¿vale? Modelos de zapatos feroz que tengan el velcro lo más alto posible o lo más ancho para que nos sujete más. Bueno, pero no debería haber problemas con el zapato feroz y con el pie cabo. Si ese pie cabo al final le ponen plantillas, volveríamos a lo mismo. Sí que... Tenemos claro, Roberto, no hace falta que no vaya. Nosotros es lo que siempre recomendamos. Mira, llévale el zapato al podólogo, que si le tiene claro, sí. Sabrá cómo tiene que trabajar. Sí. Tenemos otra pregunta que también nos has venido varias veces, ¿no? Y es otro de los temas que a veces... el tema de lo de puntillas, ¿no? Anda de puntillas, tiene 15 meses y anda desde los 12. Y es un tema también, como has comentado antes, con los cabos. Nosotros lo sabemos porque tenemos bastante contacto con asociaciones de autismo y tal. Y es cierto que tiene que haber un descarte de lesión neurológica. Sí. Efectivamente, ¿no? Hasta los 3 años, en principio, los niños pueden caminar de puntillas hasta los 3, ¿vale? Correcto. Siempre y cuando no haya causa, volvemos a lo mismo, siempre y cuando no haya causa, no podemos generalizar. Y la mayoría de las marchas de puntillas no fisiológicas se asocian a algún componente neurológico. Entonces, ¿son causas musculares estructurales o neurológicas? La mayor parte son neurológicas y quien hace ese descarte es el pediatra. El neuropediatra, claro, se me iba. El neuropediatra. Amparo está hablando de 15 meses y lleva andando 3 meses, ¿no? Supuestamente eso debería ser normal. Tú sigues viendo a ese niño. Y la parte buena es que dirá la compañera y que me imagino que te dirá que sí, es que si tu hijo anda de puntillas, pero cuando se para, mi hijo camina aquí de puntillas, pero cuando se para es capaz de pararse apoyando totalmente el pie en el suelo, me puedo despreocupar un poco, ¿de acuerdo? Pero a medida que ese niño vaya creciendo, esta marcha de puntillas tiene que ser menos común, ¿de acuerdo? Tiene que empezar a dar más pasos aquí, ¿vale? Y una de las cosas que le podéis pedir a los niños que caminan, a vuestros hijos, si caminan de puntillas, otra cosa es que os hagan caso, es que pedirle que camine solo apoyando los talones, ¿de acuerdo? Él tiene mucha tendencia a caminar aquí, pero dile, vamos a caminar solo como juego, vamos a caminar solo apoyando los talones, ¿vale? La terminología es heel walking test, que caminar de talones. Si el niño es capaz de caminar de talones, ¿vale? Con los dos a la vez, caminar solo apoyando el talón en el suelo, ¿vale? Caminar desde aquí, ¿vale? Solo apoyando el talón en el suelo, ¿vale? Supuestamente nos debemos despreocupar, pero aún así, si nos con vamos 15 meses vas a conseguir que... Ya, por eso he dicho, ¿vale? Pero a medida que vaya aumentando de edad el niño y si se acerca mucho a los 3 añitos, ¿de acuerdo? Y hay componente de sigue marcha de puntillas, consulta, ¿de acuerdo?
Entonces, y al final, ya, partidarios te vas a quedar más tranquilo, consulta. Nosotros sí, nos sí. hacen a veces consulta, mira, no somos podólogos, tenemos experiencia con ver muchos tipos de pies y tal, pero ante cualquier duda, ves al pediatra, ves al podólogo Claro, que claro. te quedas Hay, más hay quien tranquilo. más, ahí, si le consultas al podólogo, bien, pero también no todos los podólogos nos dedicamos a la parte infantil y al Ujú. final volvemos a lo mismo. El podólogo descartaría las causas estructurales y musculares, pero nos faltarían las causas neurológicas. En Entonces, si a mí este me caso, vino, claro, puntillas. si a mí me viene esa mamá con su niño, yo le exploro, no encuentro causa muscular ni estructural, valoro su desarrollo motórico con toda esa evolución según Gessel y con una serie de pruebas, de preguntas, y todo está Ujú. normal, yo aún así le diría, mira, en la próxima revisión que tengas con el pediatra, coméntaselo, ¿de acuerdo? Para que el pediatra valore la necesidad de derivarlo al neuropediatra. Perfecto. Y luego veo aquí Nati Surfera el tema de los pies zambos, ¿no? De Sirve Feroz, y por ahí tenemos a Marta Viñas, que Claro, ya claro, está también algún proyectito que tenéis entre sí, manos y que surgirá de una, ahora. de una ONG, sí, estaba esperando, sí. Está muy Claro, chulo en el breve, problema, ¿no? sí, estamos ahí para sacar un tipo para poder ayudar a los más desfavorecidos en ese sentido. Mm, Y el tema del pie zambo, ¿de acuerdo? Claro, aquí también depende mucho de la edad. Normalmente los pies zambos, como se diagnostican en edades muy pequeñas y el tratamiento se hace con yesos seriados, método Ponseti, ¿de acuerdo? Doctora mm, Ana y Marta Viñals, de lo mejor que hay en España, ¿eh? Yo ahí no lo dudo. mm. Eh, Se suele hacer cuando el niño todavía no camina, ¿de acuerdo? Con lo que a la edad de caminar, ese niño ya no debería tener un pie zambo. Si siguiera teniendo un pie zambo, ¿de acuerdo? Hay que valorar qué grado de alteración es la que más persiste, porque el pie zambo puede tener un gran acortamiento de musculatura posterior, con lo que puede caminar aquí de puntillas, ¿de acuerdo? Mm. Puede tener la mayor deformidad, puede estar a nivel del antepié y caminar aquí con el pie hacia adentro, ¿de acuerdo? O la mayor deformidad puede estar en varo y caminar aquí. ¿De acuerdo? Caminar apoyando la parte delantera y totalmente por fuera. Claro, Y nos dice pie dependiendo zambo con tratamiento Ponseti niño de 2 años. de 2 años. Si está con tratamiento Ponseti y está con yesos, ahora mismo estará mucho más tiempo inmovilizado, pero si al final del tratamiento, se le haga cirugía o no, queda algún tipo de deformidad a nivel del pie, sí que es necesario y necesita tratamiento ortopédico, sí que es necesario que el calzado ayude a que ese tratamiento haga efectividad. ¿De acuerdo? Mm. Y si le ha quedado acortamiento o le va a quedar acortamiento a la musculatura posterior, el mayor problema que vas a encontrar es con el contrafuerte, con la altura. Ya no tanto con la resistencia, Y la sino con otra la porque altura. necesita alguna cuña o algo. De hecho, Claro, de bueno, tantas en pie taloneras. zambo nos hemos encontrado unos de pies con diferente tamaño, ¿no? Hemos Sí, intentado sí, y eso sí, los una pies talla M, zambos una talla XL o algo así. pasa como la polio de las personas que Mm, cuando tengo personas mayores, pacientes mayores con polio, que normalmente la afectación era unilateral. Entonces, si en este caso el pie equinovaro ha sido unilateral, pues ese pie acaba siendo más pequeño. Y encima el dedo gordo, el hallux, todavía queda más pequeño todavía. Esos niños, los niños con pie zambo, acaban teniendo el segundo dedo más largo mm. y bastante diferencia entre el primero y el segundo. Y esos niños, si no adecuamos bien la longitud del pie, al final el segundo dedo se acaba engarrando, porque valoramos la longitud respecto al dedo gordo en vez de respecto al segundo dedo, bueno, y al final el segundo dedo, como no tiene espacio suficiente, pues se acaba engarrando, ¿vale? Y Bueno, yo esa es creo una que de eso las deformidades, siempre sabe que el tema este de medir siempre el dedo más largo, ¿no? más dedo más largo. Del pie, que suele ser es primero o segundo, que por eso hemos adoptado las nuevas formas. Algunos tienen primero, segundo, tercero, cuadrado que tú has dicho, pero son los menos. ¿Qué más tenía apuntado? Yo aquí ya tenía apuntado ahora el tema del estudio, aunque lo has adelantado, de los roques y feroces, de hacer un Sí, pero pequeño... sí, y mira, me comenta, ahí Julia, por ejemplo, dice a partir de que se Ay, necesita perdón. un poquito más de consistencia, no, y ahora te comento lo del estudio. A Sí. medida que vaya aumentando la edad, necesitamos un poquito más de consistencia. No hay ningún estudio que nos diga, a partir de los 6 años la consistencia tiene que ser 30 Soria. No hay estudios científicos que nos lo Uh-huh. digan en ese sentido. Pero teniendo en cuenta que a los 8 años el tipo de pie y la dinámica del Te queda niño un poco ya ahí debería estable. ser ya casi igual que la del adulto, ¿de acuerdo? Mientras más se acerca a los 8 años, puede tener un poquito más de consistencia, pero nunca Uh-huh. rígido, ¿de acuerdo? Mientras más pequeño, menos consistencia, más flexibilidad, menos control, y a medida que vayamos acercando a esos 8 años, pues ya podemos ir adecuándolo a un zapato de serie normal de un paciente adulto, ¿de acuerdo? O una persona adulta con contrafuerte con cierta consistencia, ¿vale? Luego también es también por el tipo de actividad, entiendo que no es lo mismo Claro. años que un niño de 8 años. Y luego también nosotros lo decimos, que depende de la actividad que vaya a hacer el niño. O sea que Uh-huh. somos partidarios de no llevar, imagínate, lo ves muchas veces, ¿no? Niños que van con zapatillas de fútbol sala o de fútbol Todo el día, todo el para día, ir al todo cole el día, todo el todo día, el pues oye, si vas a jugar a fútbol, fútbol, si día. llueve, botas de agua y no pasa Claro. nada porque Y no pasa esté nada, claro, claro. un rato con las botas de agua, si vas a la playa, las chanclas o los escarpines Claro. y un rato tampoco pasa No nada, pero pasa nada. que cada calzado también hemos de pensar que es para un
una actividad, ¿no? Y Para una actividad. si vas a la montaña y quieres poner un calzado Claro, con, sí, sí. con tacos y con más agarre y tal, que normalmente no vas a encontrar nada o muy Claro, pocas cosas con suela fina y flexible, claro. pero oye, es un rato en la montaña, pues tampoco pasa nada O hasta por incluso bota de montaña si quieres en un niño, ¿eh? No es lo más correcto. adecuado, pero si vas a una zona muy escarpada, al niño le gusta la montaña y es un cabra y sube y baja por donde sea, si quieres utilizar bota, utilízalo. A mí, por ejemplo, yo me crié en montaña, yo soy de esos cabras locas de montaña, yo me crié en un pueblo de León y yo me tiraba todo el día a la montaña y con deportivas, yo nunca he utilizado botas. Y al final, si no limitas, si no utilizas bota que te limita la movilidad del tobillo, que no te hace trabajar los ligamentos del tobillo, yo ahora mismo voy corriendo, mi tobillo hace así, claca, ¿vale? Lo oigo, ¿vale? Y Y yo sigo vuelve. corriendo. Mi pareja, Ana, que corre conmigo, a veces dice, pero puedes seguir. Digo, sí, no pasa nada. Y si no, ya se hinchará y ya se deshinchará él solo. ¿De acuerdo? Mira, Sí, sí, más caña, no hay más actividad le demos y más claro, fortaleza pequeños, mejor lo van a claro, tener. mejor va a ser en edad adulta, eso está claro. Uno de los estudios que vamos a hacer con los zapatos mayores, de los niños mayores, vamos a hacer una valoración descalzo y con zapato en estática y en dinámica, para demostrar que los parámetros de presión, de tiempos de contacto y angulares, ¿vale? Presión, tiempos de contacto y valores angulares no se modifican. ¿De acuerdo? Si encuentro que se modifican, también os lo diré, eso está Por claro. Si supuesto, encontramos que hay algún... vamos, o sea, Claro, no claro. queremos, lo que Sí, queremos es aprender, mejorar y mm, para eso invertimos tiempo claro, y esfuerzo y dinero en este tipo de cosas, ¿no? Que al final mm, hemos de seguir una claro. línea y aunque muchas veces no preguntamos, pensamos que es lo mejor, miramos otras opciones y creemos que es lo correcto, pero al final si no tienes algo que te lo demuestre, ¿no? Claro. Tú puedes decir, mira, es que lo hemos comprobado, lo hemos demostrado y Claro. pensamos que este es el camino que hemos de seguir. Los estudios los empezaremos después del verano, septiembre, Ujú. octubre, y cuando vayamos a empezar los estudios intentaremos secuenciarlos y eso lo hablaremos. Y en el momento que vayamos a secuenciar alguno de los estudios, ¿vale? Por las redes sociales, tanto por medio de vosotros, Zapatos Feroz, como por mí, lo publicitaremos para aquellas personas que vivan cerca donde vayamos a hacer el estudio, que lo vamos a hacer en San Juan de Alicante, en la universidad, ¿vale? Qué Y guay. quieran participar, ¿vale? Pueden venir sin ningún problema, ya veremos cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Y además a esos niños que quieran participar en el estudio, ¿vale? Desde mi parte, de mi parte, yo lo que haré será hacerle una valoración de la salud de los pies. Es decir, Ujú. vendrás a que yo te utilice, entre comillas, para el estudio, pero podrás venir a que te hagamos una revisión de salud de las piernas y los pies para ver si hay algo fuera de la normalidad, que no debería serlo, pero si lo hay y lo detectamos lo antes posible, perfecto, porque nos serviría para que tú lo sepas si tenemos que hacer algún tratamiento. Pues será muy chulo, no sé, tenemos ganas después del retraso que hemos llevado, pero bueno, también ha venido entre comillas bien porque hemos aprovechado que hemos hecho la evolución de los zapatos, los F3 que les llama al agua, entonces Sí, pues a probar, digamos, lo que entre comillas es definitivo, entonces aprovechamos sí. y tenemos ya Y, estos y el, zapatos mo- y el mo- el modelo para mí, cuando yo estoy esperando mi número 42, que no. y yo el 41 y un tercio también le digo, pero el 38 los prototipos Sí, del se lo ha 30. hecho para ella, se lo ha hecho para ella el 38 y ya está, ¿no? Claro, dice, ya que voy a empezar, me hacía ilusión también, porque luego hay gente Sí, que... sí, sí. Pero hombre, si no dais abasto para niños, no... Bueno, Claro, ya no, yo no, yo te lo digo en broma, yo te lo digo en broma. no, Pero, pero estaría bien, porque es un campo nuevo. Yo también se lo digo a muchas veces que a nivel infantil y de niños y bebés se ve el tema de calzado como un tema de salud. Entonces, muchas veces, digamos que se valora mucho, bueno, como en tantos temas de la crianza, ¿no? Pero llegas a cierta edad, ¿no? Que es como que ya están criando y ya no te fijas tanto en eso, o no inviertes tanto, no haces un esfuerzo en... Y claro, ya luego los adultos es como otro rollo completamente diferente. O sea, no es lo mismo, es otra y, y- filosofía, y es, y es difícil, ¿eh? A una persona que está cómoda con un zapato como este, por ejemplo, este es los un zapato de cambios, running, el efectivamente. cambio, ¿de acuerdo? Es muy difícil, ¿eh? Yo que a mí Sí. me gusta, yo voy siempre Mm. intento ir con drop cero, con la amortiguación la utilizo solo para correr, en verano me paso descalzo y con chanclas. Para una Mm. persona como yo, por ejemplo, el cambio será, yo me puedo adaptar perfectamente, pero una persona que está acostumbrada o a caminar con tacones o a caminar con materiales con mucha amortiguación porque Hay se que hacer encuentra cómodo, ¿vale? una transición. El cambio sería difícil, ¿eh? El cambio ahí lo vería yo complicado, lo vería Sí, complicado. sí, yo lo probé, o sea, yo, bueno, ahora sí, pues sí, mira, ahora llevo cosas así, ¿no? De Sí, verano tipo que van garachas, sí. todo y también el tipo de calzado pues suele ser siempre bastante respetuoso también adulto. Y sí que noté una temporada que me animé un poco a correr con algo un poco más minimalista y se me cargaban muchísimo los gemelos, solo, Claro, entonces yo claro. para correr digo, mira, ya no me ha pillado ya tan joven para poder adaptarme. Entonces lo mismo que Claro, tú, para correr sí que me tiro
pues igual, drop cero, con el toolbox amplio, ¿no? Utilizo unas Sí. Altra que tienen espacio y tal, Sí, eso te iba a decir. Pero las Altra, pero aun siendo un drop cero, pero tienen un perfil de amortiguación. suela un poquito amplio para que te Sí, dé esa amortiguación. No hay diferencia de altura entre atrás y delante. El drop es menos de 4 milímetros, pero tiene esa amortiguación que yo que encima en montaña la acabas necesitando, ¿eh? Yo llegué a hacer 15 kilómetros corriendo descalzo, ¿de acuerdo? Por asfalto. La experiencia muy chula, ¿de acuerdo? Lo hice 2 la veces, resaca, la tercera dije que no porque si no sabía que me iba a fracturar un metatarsiano. Bueno, y sí, habiéndome preparado, habiendo corrido por la playa, ya habiéndome preparado, habiendo hecho esa transición, dije, muy chulo la sensación, pero ya está, ya está. pues no, Yo vuelvo a mi amortiguación para correr. sí, ¿no? Hay gente que sí que se anima. Entonces, el tema de adultos es otro tema completamente, otro rollo, ¿no? No sé si queríais preguntar alguna cosilla más. Yo, claro, hay tantas preguntas que han habido en Instagram que más o menos las hemos resubido en el tema de los dedos que ya estaba comentado, en el tema de los pies planos que hemos hablado un poco también. Hemos comentado el tema de del estudio. Te piden que lo guardes y eso sale en el Y esto sí, perfil, nosotros ¿vale? Se siempre lo guarda, ¿vale? guardamos. Esto lo tenéis Estará aquí en guardado. Instagram, ya lo diré, en Instagram TV, el directo guardado, y luego también lo subimos a YouTube para que podamos, la gente que no tenga Instagram también pueda Yo sé que verlo. yo sé que hay gente que me escribe por Instagram, sobre todo. Yo acabo contestando, tardo, ¿de acuerdo? Y Héctor lo sabe, que yo soy bastante petardo, ¿vale? Porque ya las redes sociales me cuestan y hasta el WhatsApp, ¿eh? Y Héctor lo sabe, ¿vale? Esto ya tomó la decisión de contactar conmigo solo por correo electrónico, por mail, porque sabía, porque al Ya le WhatsApp dejo no a lo digo, contesto. habla tú con Robert, a ver si te hace más caso a ti que a mí. Y yo acabo contestando, acabo contestando. Y hay muchos que me preguntáis, me hacéis dudas, yo os resuelvo un poco de dudas y al final muchas veces os pregunto de dónde sois para saber a quién derivaros, porque yo conozco a no conozco a todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero conozco a gente que se ha formado un poquito en podología infantil por casi toda España y cuando me preguntas y digo, ¿dónde eres de Barcelona? Digo, venga, te recomiendo a este. ¿Soy de Sevilla? Pues te recomiendo a esta. ¿Soy de Madrid? Pues mira, yo conozco estas 3 personas, que habrá muchas más, ¿de acuerdo? Pero yo conozco estas 3 que sé que como Sí, trabajan a mí me gusta y te puedan solucionar. sí, Entonces, al nosotros también a final, veces hemos derivado, pero sí estaría bien tener esa información nosotros también para poder derivar. ¿Alguna preguntilla más? El tema de hiperlaxitud, ¿no? ¿Cómo saber si un peque tiene hiperlaxitud en los pies? a ver, la hiperlaxitud al final es generalizada, ¿de acuerdo? Y es un síndrome generalizado el que podemos tener en los niños y todos los niños se considera que hasta los 6 años más o menos son muy laxos o flexibles. ¿De acuerdo? Mírale el codo, ¿de acuerdo? Y el codo, a mí ves que se queda recto, los niños con hiperlaxitud baja más, aquí Pueden hay una bajar. hiperextensión, pueden bajar. Eso lo vemos también en la rodilla. Si haces lo mismo, en la rodilla te debería pasar. Bueno, le coges así la mano y haces en el quinto dedo, que es aquí, ¿de acuerdo? Y ves que yo no sobrepaso los 90 grados, a mí no va más. En los niños con hiperlaxitud sobrepasa. Y otra forma es aquí. ¿Tú ves en todos los Sí, estadísticos? al final, ¿Solo es claro, al en ti? final, no, se habla de una hiperlaxitud generalizada, ¿de acuerdo? Y la Mm. última forma para valorarlo es coges la mano como si le fueras a saludar y el pulgar lo tiras hacia acá, ¿de acuerdo? Y el pulgar debería contactar aquí, ¿de acuerdo? ¿Ahí? Y a mí ni, ¿vale? ¡Ah! Vale, no así no, porque así No, no. contactamos casi todos, ¿vale? Así no, sino como si fuera la mano al saludo, a saludar y tiras hacia atrás, ¿de acuerdo? Y el pulgar debería contactar con el radio, ¿de acuerdo? Vale, ahí lo que estamos haciendo, y la tercera forma, y la última forma sería intentar tocar el suelo con los puños, ¿vale? Estos ítems que yo te he dicho es lo que se denomina la escala de Beighton, y es una escala que para valorar la hiperlaxitud, ¿de acuerdo? Ujú, Hasta los 6 años se considera que todos los niños tienen que ser laxos, tienen que tener bastante laxitud, ¿de ujú. acuerdo? Si pasados los 8 años se sigue manteniendo esa hiperlaxitud, ¿vale? Puede ser un factor que nos haga que el componente de pie plano del niño no desaparezca o no se modifique o corrija por sí solo, porque al final esos ligamentos son los que generan una estabilidad a astrágalo, calcáneo, escafoides, que son los huesos que evitan que el pie se vuelque hacia adentro. ¿De acuerdo? Entonces esa laxitud, ¿vale? Si en la familia hay síndrome de hiperlaxitud, Marfan o cualquier otra enfermedad, que hay varias enfermedades relacionadas con hiperlaxitud, puedas preocuparte más o menos por tu niño. Si la mamá, porque normalmente esto se traslada más por el carácter recesivo de sexo femenino, si la mamá Mm. no es hiperlaxa y tu hijo 5, 6, 7 añitos todavía es hiperlaxo, no deberías preocuparte mucho, no deberías. Pero si tienes dudas, consulta al pediatra. Pero el pediatra te va a hacer estas pruebas. Y si la escala de Beighton no te da 5 sobre 9, no te da más de 5 sobre 9, supuestamente te quitan preocupación, ¿de acuerdo? Vale. Pero sí que se considera como uno de los factores que nos puede hacer que el pie plano de ese niño no evolucione de forma correcta. Que teníamos por aquí otra pregunta. Un bebé de 17 meses con pie enorme, ¿no? Que pasar a Roques no pasa nada, ¿no? Me pregunta No, el no, nene.
trabajáis con los mismos condicionantes, no se modifica de forma excesiva. Entonces, al final, claro, está claro que tienes que adaptarlo al tamaño del pie de tu hijo. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tiene 17 meses y el niño ya es capaz de caminar por sí solo, ¿vale? En principio, la modificación que va a tener de un modelo a otro no debería ser excesiva. Vale, igual es una cosa, si te cuadra que algún bebé de los que te llegue tienen el pie muy grande, ¿no? Podemos buscar algún bebé, ¿no? Que por edad diga, tenga que ser los feroces, ¿no? Pero que tenga la talla de los Rockets, no lo sé De si se los puede Rockets, sí, se lo podríamos probar. para Sí, valorar. hay. Mm. Y ver por lo menos tanto en estática, en dinámica y por lo menos en cinemática, en cinética, valorar angular, a ver si vemos alguna modificación. Se puede hacer, pero claro, pero si yo cojo esos dos modelos de zapato, ¿de acuerdo? Que son estos, ¿de acuerdo? Realmente la diferencia a nivel de contrafuerte, ¿vale? Sí es un poquito más duro este, pero la diferencia es mínima. El perfil de la suela sí que es un poquito más pero porque al final tiene más impacto, entonces sí que necesitamos un poquito más. La flexibilidad es la misma en las dos, ¿de acuerdo? Está claro que como esta tiene un perfil de suela un poquito más Sí, fina, ¿de el acuerdo? Al material. final, claro, la flexibilidad es un poquito mayor, pero la diferencia en cuanto a si tuviéramos que ser un niño pequeño y utilizar un modelo no debería ser mucho la variación, ¿de acuerdo? Que pueda influir un poquito la flexibilidad, pues eso nos lo plantearíamos que a lo mejor nos debería dar los mismos, si nos da algo, podría darnos resultados parecidos a niños que caminen con talla más larga de la que Más deberían, grande. ¿de acuerdo? Pero si me viene alguno en ese sentido, pues nos lo plantearíamos y le haríamos la valoración, claro. Perfecto, Roberto. Pues ya son las 7:05 y más o menos queríamos que durase una hora. La última pregunta, la última que Sí, veo sí. aquí. El pie valgo, hemos hablado del pie cabo. Sí, pero pie valgo al final es lo mismo que un pie plano, ¿eh? El pie valgo es la tendencia a volcar el pie hacia adentro, ¿de acuerdo? Pie valgo, pie plano valgo, ¿de acuerdo? Los conceptos son muy parecidos. Un pie valgo es solo el pie que se vuelca hacia adentro y el pie plano es que se vuelca hacia adentro y encima, ¿vale? El arco está totalmente aplanado, ¿de acuerdo? Con lo que la modificación en cuanto a todo lo que hemos dicho del pie plano nos serviría a la parte de pie valgo, ¿de acuerdo? Perfecto. Mira, Pequehuella que contactó Sí. conmigo y es una de las compañeras que me está escribiendo por Instagram, me dice hasta qué edad se puede corregir la marcha hacia adentro, se puede corregir hasta a cualquier edad. Pero está claro que mientras mayor sea el niño, más difícil es modificar esa huella. Sí que es importante si tenéis un niño que camine con los pies hacia adentro, por ejemplo, o hacia afuera, ¿vale? Que sea asimétrico, es decir, que un pie vaya recto, por ejemplo, y el otro hacia afuera o hacia adentro, ¿de acuerdo? Que camine así. Esto se sale de la normalidad, ¿vale? O que camine con los pies muy hacia afuera y tenéis dudas, ¿de acuerdo? Y hay que explorar a ese niño y si se le encuentra causa, mientras antes empecemos a tratarlo, mejor. Y se empiezan a tratar en niños pequeños con ejercicios, ¿vale? Ejercicios contrarios a la deformidad, ejercicios sobre la patología que esté causando la marcha alterada, ¿de acuerdo? Y con control activo de la marcha. Y a medida que va aumentando en edad, ¿vale? Nos plantearíamos tratamiento ortopédico, ¿de acuerdo? Pero se puede tratar a cualquier edad, está claro que mientras más pequeñito, mejor. Sí, lo que siempre hemos hablado. Cuanto antes mejor, ¿no? Y porque son tratamientos que implican muchas horas, ¿no? Bueno, sobre Claro, al todo final, claro, poder. los tratamientos funcionan, yo hablo de plantillas, ¿eh? Las plantillas funcionan Sí, por tiempo de uso, ¿vale? Por horas de uso y por impacto del pie en el suelo. Y esto es muy claro. importante. Que si Horas de uso estás es, sentado con la plantilla, claro, no te hace, no te, claro, no te hace nada. y la parte de impacto a mí me gusta, vuelvo a lo Amortiguación. mismo. Si yo utilizo zapatos con suelas muy amortiguadoras, ¿vale? Esas suelas amortiguadoras absorben el impacto. Si absorbe el impacto, ¿vale? La plantilla que está dentro para intentar modificar ese pie, ¿vale? La plantilla que está dentro para intentar modificar ese pie, si la suela me absorbe el impacto, no hace efecto. Entonces, al final, zapatos que son muy cómodos para los niños, que tienen mucha amortiguación, que les hace sentirse así como si fueran flotando, al final, si tenemos que poner plantillas ortopédicas, dice, ostras, perdón, iba a decir para qué cojones, no lo digo, ¿para qué narices voy a poner una plantilla si todo el beneficio que me pueda generar ese tratamiento ortopédico me lo está quitando el zapato? Me suena. Correcto. Tenemos a Serrana que nos preguntaba por alguien en En Córdoba. Vale. Córdoba. Envíale un mensaje Mándamelo, escríbeme por Instagram, ¿vale? Y yo te contesto, sin problema, Roberto sin problema. Pascual y le Bonita, contestamos. bonita tierra, Córdoba, bonita ciudad. Yo creo que tenemos algunos deberes pendientes que sí que me gustaría, lo que me lo apunto yo aquí, como muchas veces son preguntas recurrentes, el tema de pies o sobre todo un especial de pie plano igual, Sí, lo sintetizar haremos. en algún Sí. artículo, ¿no? Que nos pases la información, nosotros le demos un poco de forma, igual Ujú. añadamos alguna fotografía, alguna infografía y así lo podamos tener ahí en nuestras preguntas frecuentes con ese enlace, ese Sí. artículo para poder. Mm. Yo creo que un lenguaje, bueno, tú lo Sí, sabrás, ¿no? coloquial. Sí, para los Coloquial, padres. Sí, andar sí, por sí. casa, de que Sí, cualquiera lo sí. pueda leer, ¿no? Y tú piensas en la Mira, abuela, ¿no? En que una sí, en la abuela. abuela. Mira,
uno de los cursos que he vuelto a hacer presenciales, uno de los cursos es del pie plano al pie cabo, ¿vale? Del pie plano al pie cabo, algoritmo diagnóstico y terapéutico, y todo el curso son pregunta-respuesta. Pregunta que los padres nos hacen a nosotros los podólogos en consulta, ¿vale? Pero ¿es normal que el pie plano de mi hijo le duela? ¿Hasta cuándo la huella es normal en un pie plano? ¿Le vas a corregir el pie plano a mi hijo? Todo eso yo lo enfoco así en preguntas. Me salieron unas 40 y pico preguntas. Yo hacía la pregunta, ¿vale? Le dejaba a los alumnos, a los compañeros podólogos que la intentaran contestar y luego les daba toda la evidencia científica y la evidencia clínica resolviendo esas preguntas. Y yo me tiraba así 15, 20 horas. Yo me lo paso pipa con eso y al final es una parte, lo podemos hacer por escrito y lo puedo hacer por escrito y colgaroslo, mandaroslo para que lo pongas ahí en la información en Zapatos Feroz. Y si más adelante siguen habiendo muchas dudas, pues nos podemos plantear algo para intentar resolver un poquito más de dudas a nivel en un directo. Sí, no, esto siempre viene bien también porque, claro, pues a ti te pasa con tu Instagram, a nosotros también nos pasa, ¿no? Que se empiezan a acumular ahí mensajes y mensajes y mensajes y aunque respondemos muchas veces tardamos más de lo esperado y muchas veces pues nos llegan por otros canales. Entonces, si tienes un poco de información ya para, ostras, mira, pie plano y te aparece ya algo, igual, ostras, pues mira, Sí, ya sí, está sí. y resolvemos muchas más dudas que tenga la gente Sin sobre problema, sin problema. Mira, te dicen Peque Huella te quiere los zapatos Feroz en su tienda. ¿De dónde es Pequeña? ¿De dónde eres? Es que tenemos, con el tema de los puntos de venta físicos, por ahora los tenemos en stand-by y cuando nos organicemos bien, tengamos todos nuestros procesos estabilizados y nuestro servicio estable, intentaremos aumentar un poquito, pero tampoco queremos aumentar demasiado el tema de puntos de venta. Pero bueno, no, lo podemos hablar, como hemos hablado con otra. Tenemos una pequeña lista de espera, pero Como no, tenéis lista de espera en todo. demasiado. Luego hay gente que se piensa que es una estrategia de marketing, pero digo, veníos una semanita aquí a trabajar, no hay problema. Es que no queréis vender, es que no queréis vender. No, si Exacto, yo te pongo lista exacto. de espera, es que no quiero vender, no quiero Ah, vender. ¿para qué? ¿Para qué? No, ¿Para no. qué? Si no, yo ya soy rico, ya soy rico. Bueno, pues nada, Robert, muchísimas gracias por todo de nuevo. Si no nos vemos antes, que pases un feliz veranito. Lo mismo, lo Y mismo. seguimos en contacto para lo que haga falta y investigando y descubriendo más cositas contigo de los pies. Y ya, claro, y ya cuando tengamos fechas y tenga más evolucionado el estudio, que lo que me falta son con componente de fechas y ver un poquito el cronograma, ¿de acuerdo? Lo haremos público tanto por medio de Zapatos Feroz como por mí, ¿de acuerdo? Haciéndolo en consenso para más o menos fechas de inicio para aquella gente que quiera participar en este estudio, teniendo en cuenta que se va a hacer en Alicante, ¿de acuerdo? Sé que hay mucha gente de toda España que quisiera participar, pero al final vamos a tirar de la gente que esté más cerquita, ¿de acuerdo? Os lo informaremos todo. Pues nada, gracias a ti, gracias a todos los que habéis estado por aquí y nada, feliz veranito y un saludo a todos. Pasarlo muy bien. Hasta Hasta luego, luego. chicos. Chao, Chao. chao.